Convierte la runa de crítico para un Kina 500 o es mejor activar otras. Activa otras mejor, mira. Vamos a aprovechar ahora que estoy muy chill, muy tranquilo. Mira. La runa Low Blow es una runa que se basa en tu daño. ¿Qué pasa? Si tú no eres level 1000 y no tienes un attack power como el mío, por ejemplo, que es un attack power considerable. Yo tengo un attack value de 597. Aquí te explico un poco cómo es la cosa con este texto que te ocupa todo el tibia. Porque Simpson no consigue cómo hacer estas cosas de una mejor manera. Pero bueno, X. El attack value es calculado con el valor del arma. El skill del arma que estás usando. Tácticas de combate, full ataque. O sea, no voy a usar otra cosa. Eso es full ataque. Y el nivel del jugador. El valor representa el daño promedio que puedes infligir en una criatura que no tiene defensa o protección. O sea, si tú tienes un daño base de 597, significa que en promedio tu hit siempre va a ser un 597. ¿Qué pasa? Si tú tienes un daño base de 200, pues tú puedes estimar que tu low blow, tu ataque crítico, va a ser el 50% de eso. Si pegas 200 será 300. Si pegas 300 será 450. Si pegas 600, pues será 900 tu hit crítico. Ahora tú tienes que comparar ese daño adicional con el daño de las demás runas. ¿Qué pasa? Si cazas... No sé qué criaturas estarás cazando, pero vamos a poner que todo el mundo caza cobras. Pues yo siempre recomiendo cobras. Cobra es OP. Cobras tienen una vida base de 8200. Que le baja el 20% ya es otra cosa. Pero tienen vida base de 8200. Esto es importante para el charm. Porque tú le bajas 5% de la criatura con todos los charms de daño, excepción de los blow. Curiosamente lo tengo en low blow, pero ya voy a explicar por qué. Pero lo que quiero que veas es que el daño base aquí es 410. El 5%. Una runa, más los bonus que le vaya a poner, porque aquí no hay bonus. Siempre la pega 410. No sé, los cálculos no, quizás me fallan, pero 410. Tú tienes que ver si tu daño adicional con el low blow va a llegar a esos 410. Si tú te fijas, yo con low blow hago un daño. Es verdad que con el lutito haces un poco más daño, un poco más amplificado. Lo que tienes que ver es si esta runa te va a hacer más daño que las otras. Y no solo eso, porque aquí tú te beneficias un poco del Mana Leech y Life Leech adicional. De tener el crítico. O sea, indirectamente te beneficias de eso, pero eso es un beneficio un poco pequeño. Pero igual se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué pasa? Que la gente pega con un attack power de 200, está cazando cobras y quiere utilizar low blow, en donde realmente el daño que te va a dar esta runa es como de 100, a lo mucho 150 o 200 de daño extra, porque tienes el low blow. Ojo, y estás en función de un 8%, las runas se activan con un 10%. Entonces aquí estás perdiendo daño. Eso es lo que la gente no ve. Aquí estás perdiendo daño porque se activa menos y hace menos daño. En función de tu attack power lo puedes ir sacando. Si quieres irte más allá, pues obviamente tendrías que sacar tu attack value con un tito. Que es lo que generalmente la gente siempre caza en un tito. Pues en un hit básico sería 350 el daño adicional. Y de paso tendrías que sacarlo con las spells. Exorigran, Exorimin, Exorimás. Exorigran Ico, obviamente. Tienes que hacer eso un poco con todas las spells y darte cuenta si vale la pena o no. Yo aquí saco perdiendo un poco en daño con el low blow. Poco, no mucho. Porque ya yo he hecho la prueba cazando. Cazando me da los valores de daño y ya yo lo calculo por allí. Pero el que no la ha desbloqueado tiene que hacer la cuenta. Se tiene que llegar a esto haciendo cuenta. Y a mí me sirve porque aquí cazando cobras me hacía falta bastante la mana. Para no estar gastando mucho, pues me puse low blow. Entonces, pues la gente no hace ese cálculo. No, la gente no hace la tarea. Que lo deben hacer. Es que digo yo, te recomiendo low blow. Es que si no eres high level no te rindes. O sea, esa es la conclusión. Pero espero haberlo explicado bien. Es verdad que con el Sorcerer puedes incluso estimar un poco mejor. Porque haces un daño fijo con las runas. Se puedes estimarlo mejor. Con las spells, las runas, el daño promedio, lo vas sacando. El daño base es lo que importa.
Y para que tú tienes que compararlo con esto. A ver, el daño base aquí es obvio que viene dependiendo de la criatura y no de tu char. Tu char no tiene nada que ver con esto. El parry retorna en función de la fortaleza de la criatura, no de la persona. El Holy, pues es un daño fijo. El Braquio, ¿cuánto le reviento yo con Holy? Mira, Braquio. O sea, yo puedo ser level 800, level 1000, level 2000, level 55.000 millones. Y con la runa de Holy siempre le voy a hacer un daño fijo que va a depender de esto y de esto. Más nada. O sea, con paladines cambia la cosa. Porque tu attack value, cuando haces jutito, seguramente que es alto. Igual pueden haber casos en donde low blow, porque tú puedes ser un paladín 200 y estás cazando criaturas como por ejemplo cobras 250 y estás cazando criaturas como Asura, quizás te rinden más low blow porque es que las Asuras tienen poca vida. Entonces el charm hace poco daño. 5% de esto, no sé, son como 150, una cosa así, 155. O sea, es un daño bajo, ponte qué sé yo, no llega ni a 200. Entonces el low blow puede ser un arma interesante, especialmente si tiene un skill muy alto. Pero, como digo, va variando dependiendo de la criatura. Tienes que hacer las cuentas. Es verdad que si tienes un skill alto, igual te puede compensar en criaturas así como Asura, que tienen la vida baja. Pero en criaturas altas, qué sé yo, eres un level 400, level 500 y estás cazando Roshamul. Y le pones la runa de Holy. Si no le pones la runa de Holy, le pones otras, porque qué sé yo, la Holy la tienes para el coso armado. Entonces ahí tú empiezas a pensar, oye, ¿será que lo vale la pena? Porque yo le pego decente con el Mazán es Holy y es débil. Entonces ahí tú tienes que evaluar muy bien si el low blow te va a ayudar. Ten en cuenta que se activa menos 8% y estas runas son 10%. Todas estas, Boon, Poison, Freeze, Zap, Curse, Divine Wrath, incluso Parry en Flame se activan con 10%. Creo que estas también. Y creo que estas también, pero no lo tengo muy claro. El low blow te lo dice aquí, 8% de chance crítico. O sea, esto se te acumula aquí. ¿Qué pasa? Que tú no vas a decir, bueno, pero es que es 18%, por eso el low blow es mejor. No, porque ya tú tienes un crítico. O sea, el crítico que se activa normal va siempre contigo, tengas el charm o no. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Con los sorcerers es más fácil. Como puedes ver, las runas hacen daño constante, las spells las puedes sacar. Hay calculadoras por ahí por Tibia en donde el daño constante te puedes hacer un aproximado. No es necesario que saques todo al detalle. Con sacar una cifra más o menos puedes tener una idea de cuánto es tu valor promedio de ataque. Y recuerda que por ejemplo el daño es un poco complejo porque tienes que hacer Utito, Gran, Min, Ensori, no sé qué. Entonces tienes varios valores medios que luego tú tienes que promediar y hacerte una cuenta. Y ahí es donde sacas tu daño. Pero es eso, pues. Tienes que hacer la cuenta y ver si te rinde. Yo, como norma general, el low blow yo no lo recomiendo si tu attack value es bajo. Y es un attack value bajo, pues es que... A ver, 200, 300, incluso 400. Todo lo que sea por debajo de 500 yo no recomendaría tanto low blow, la verdad. Porque le vas a sacar provecho en lugares muy contados. Sí, es verdad que Zipsoft no es muy... como que no les gusta explicar estas cosas. Dejan que los players sean los que descubran si esto está bien o está mal. Pero hay cosas que sí realmente tendrían que explicar. Lo de, por ejemplo, el low blow. Estaría bien que te digan cuándo se activa y cuándo no. Igual no aquí, pero una información en la página donde te diga, mira, los charms son estos y se activan así, un poco más detallado. O en las patch notes. Ahora, para Knights, yo siempre recomiendo Dodge, Parry y Wound. ¿Por qué Dodge, Parry y Wound? Wound porque tú siempre pegas con físico empezando. Yo digo que un Knight 200 ya debería tener estas tres. Siempre. Menos que lo hayas powergameado, que lo hayas rushado en un lugar. Pero Dodge te ayuda a ser un poco más tanque y a ese nivel lo necesitas. Cuando vas a cazar Draken, por ejemplo, es verdad que sufre cuando no tienes Dodge, pero ya cuando te lo pones, se nota. Y se nota que estás un poquito más tanque. Y eso para mí es vital. Parry es una runa que cuando tú tienes skill bajo y estás cazando en un lugar como por ejemplo Draken, incluso espectros cazando en Tinkhund,
sea, a veces tú no tienes ese daño necesario para estar devolviéndole a la criatura lo que necesita. O quizás el wound, poison, ese tipo de runa no se comparan a lo que podría ser el parry. Entonces, parry es una runa que te permite también como que no depender de que, bueno, pero es que al Draken le pega bien el freeze, pero yo desbloqueé en flame, por ejemplo. Que puede pasar. O en el geyser que... O el booster, por ejemplo, que la gente no suele desbloquear en flame primero. En el booster Spectre pues no le puedes poner algo muy bueno. Entonces esta es como una runa muy comodín. Tú se lo pones a lo que sea y vas a devolver daño siempre. Entonces por eso yo siempre recomiendo parry. Y wound porque cuando tú estás empezando, tus hits siempre son físicos. Tu arma elemental la empiezas a tener, por ejemplo, con el Knight de Axe. Empiezas a tener con la fantasmal. Entonces wound es como tu elemento que siempre va a servir. Vas a cazar siempre criaturas que son neutras, normal, así, mira. Siempre vas a tener algo que es débil al físico, neutral. Si cazas, por ejemplo, en los Barclays. Los Barclays son neutrales. Ve, aquí una runa de elementos realmente te podría descuadrar todo. Entonces, Wound es muy neutra. Por eso yo siempre recomiendo Dodge, Parry, Wound. Por eso. La gente tiene que ver que es verdad, tú podrías ir por Freeze. Yo, por ejemplo, iría por Freeze primero que Wound si yo sé que me voy a pasar 50 niveles en Geyser Spectre. Porque es obvio. Aquí le sacas mucho más provecho. Incluso Wound aquí no te serviría. ¿Me explico? Pero Parry sí serviría. No sería igual que Freeze, pero Parry te sirve. Como digo, eso es genérico. O sea, mis consejos son muy genéricos. Tú tienes que aplicar esto en tu manera de jugar. Hay gente que dice que Dodge es inútil. Pues mira, tú sientes que estás cazando en lugares en donde maximizas el daño y no te importa defenderte porque ya tienes buenos skills. Pues mira, Dodge realmente puedes prescindir un poco de él. Puedes dejarlo para luego. Entonces, tienes que saber un poco de cómo actuar en función de las runas que tengas. Tienes que evaluar tu situación. Decir, bueno, mira, como me la paso en los Geyser Spectre, pues mira, Freeze me viene de maravilla. Yo dejo lo demás, desbloqueo Freeze primero. ¿Te sirve? Pues perfecto. Y eso es todo.